Parte, entre nosotros no hay vergüenza, que valga, ¿no es cierto? Pero la idea es que ustedes pregunten, que se saquen las dudas, que realmente gracias, Karina, que el mini curso les sirva. Ese es el objetivo. Entonces, lo hemos dividido en clases o charlas breves, es la idea, salvo la doctora Aguirre, que dice que tiene una charla larguísima, pero cualquier cosa, si vemos que se pone larga, la cortamos, porque ella va a hablar un poco de epilepsia y corazón. Entonces va a tratar de hablar bastante de epilepsia primero para que nos pongamos en tema los cardiólogos. O sea que, pero si se pone largo, lo acortaremos. Y el resto tiene que ser muy dinámico, le vamos a dar más preferencia a los talleres de arritmias, es decir, a todo lo que sea posibilidad de ir mirando trazados y discutiendo un poquito las implicancias. Entonces, vamos a alargar con esta primera clase, que yo a las 3, estamos empezando tarde, pero la voy a ir a dar rápido realmente. El objetivo es no pasarme mucho de los 15 o 20 minutos, así recuperamos el tiempo. Y esta comprende 3 aspectos novedosos, que son la crioablación, el mapeo tridimensional y la ablación de la fibrilación auricular. Transcurridos ya más de 20 años de la ablación por catéter, es decir, la ablación por catéter se generalizó, explotó en el mundo en 1991, en 1992 hicimos la primera que se hizo en la Argentina, el 9 de abril de ese año, y bueno, son 22 años ya de hacerlo en la Argentina, o sea que esto es algo que ya de experimental no tiene nada. Entonces, bueno, han venido después avances tecnológicos. Entonces, al principio y aún hoy, todo lo que hacíamos convencionalmente es ir con un catéter, buscando el sitio de activación más precoz, según el tipo de arritmia, es diferente lo que uno va buscando. Les pido que me corten porque acá no hay ningún experto en arritmias entre el auditorio. Entonces, lo que alguno de ustedes no entienda, seguramente hay más de 2 que tampoco lo están entendiendo. Así que siempre la pregunta es justificada. Entonces surgió a fines de los 90 en Israel el mapeo tridimensional, es decir, no solamente ver en 2 dimensiones y ver qué zona del corazón se activaba más precozmente, sino también ver el mapa del corazón ya en 3 dimensiones, poder mover la figura de lo que estábamos viendo y complementarlo con el mapeo clásico. Entonces, vamos a ir viendo muy brevemente cuándo indicamos el mapeo tridimensional. La pregunta es por qué decimos cuándo lo indicamos, es decir, la primera inquietud es si hay algo que es un avance, ¿por qué no lo usamos siempre? Porque si es avance es para usarlo siempre. Yo diría que el motivo es, primero, porque sin ese avance hay un montón de arritmias que las curamos con el método de mapeo convencional de una manera muy estandarizada, es como un camino muy rápido, y entonces ¿para qué complicarnos tomando mapas en 3 dimensiones que consumen más tiempo? Y el otro tema que consumen también es plata, es decir, son métodos más caros porque tienen algunas complejidades tecnológicas que hacen que cueste más, cuesta alrededor de 3 veces más o 2 veces más siempre hacer un mapeo tridimensional. Entonces cuidamos las 2 cosas, el tiempo y la parte económica. Entonces acá les voy a mostrar una situación en la cual el mapeo tridimensional es sumamente útil. A ver si me van a entender muy fácil. Esto esquemáticamente, yo no veo, así, nos está mostrando la aurícula derecha. Fíjense que el hombrecito en este sistema de mapeo, porque no todos son iguales, nos está mirando a nosotros y un poquito vemos más la oreja izquierda del paciente. Quiere decir que estamos mirándolo en una posición antero-posterior, en un frente, pero levemente desde una oblicua anterior izquierda. ¿Me entienden? Un poquitito.
Y entonces, esta es la aurícula derecha, toda esta estructura. Y entonces lo que vemos acá, fíjense que hay una escala de colores. Entonces, por convención, el lugar donde el impulso eléctrico se está originando se representa en rojo. Y el lugar donde se activa más tardíamente se representa en violeta. Y ahí viene todo el arco iris. Entonces tenemos el rojo, después tenemos algo medio anaranjadito, el amarillo, el verde, un celestito, el azul y acá al final de todo el violeta. Y como esta es la aurícula derecha, esto coincide con la parte alta de la aurícula derecha, que es donde está ¿qué estructura? El nódulo sinusal, exactamente. Ahora, esta paciente es una paciente que tiene una taquicardia que electrocardiográficamente es sinusal, es persistente y es inapropiada para su condición. Es decir, vamos a suponer que la paciente está durmiendo y está con una frecuencia de 115 por minuto, 112. Hace un mínimo ejercicio o se levanta, la presión le baja un poquitito, una mujer joven, y pasa a 135 por minuto. Entonces, es lo que se llama taquicardia sinusal inapropiada. Nuestra aproximación siempre es farmacológica, tratar de beta bloquearla. Les recuerdo que en realidad siempre cuando queremos frenar un poquito el tono adrenérgico, lo mejor no es quitarle el tono adrenérgico, sino aumentarle el tono vagal. Eso es algo que cuesta muchísimo hacerle entender al médico. Porque siempre, beta bloqueante. Sí, pero el beta bloqueante produce hipotensión, produce astenia, puede producir disfunción eréctil, puede producir trastornos que ustedes conocen como todos nosotros, sobre el aparato respiratorio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es aumentarle el tono vagal, tengamos en cuenta eso. Antes de darle un beta bloqueante a un paciente, pensemos si no es mejor mandarlo a hacer ejercicio aeróbico. Y después queda el tiempo para los fármacos. O sea, primero le recetamos Adidas, y si no hay que poner marca, genérico, zapatillas, y después, si no anda con eso, vamos al beta bloqueante. Bueno, pero no anduvo, entonces llegamos ya a este procedimiento que es algo muy exquisito para tratar de modificar el nódulo sinusal sin producirle un paro sinusal que haga necesario un marcapaso, porque si no nos vamos de la taquicardia a la bradicardia. Esta diapositiva nuestra es del año 2004, cuando todavía no teníamos la crio, entonces teníamos que hacer esto. ¿Qué hicimos? El mapeo, de ahí viene la activación inicial, y entonces en la próxima diapositiva vemos cómo después de darle radiofrecuencia y de quemar la parte alta del nódulo sinusal, hemos logrado, por un lado, bajar la frecuencia cardíaca de la paciente, y por el otro lado, cambiar el sitio de activación más precoz, porque fíjense que ahora ya no está en la parte alta, ha bajado bastante. Recuerden que el nódulo sinusal no es un puntito redondito, eso lo saben bien ustedes, que es una coma muy alargada, y en realidad no es que mide poco, se recorre toda la crista terminalis, en algunos pacientes más, en otros menos. En este paciente, evidentemente, en esta chica recorre mucho, porque fíjense cómo el impulso de acá se vino acá a la porción caudal de la crista terminalis y del nódulo sinusal. Siempre cuando a un paciente nosotros le damos isoproterenol, nos encontramos con que la frecuencia se acelera, y si hiciéramos el mapa vemos cómo a lo mejor la activación de estar acá viene acá, eso es típico. Y la onda P se verticaliza más, se va más hacia arriba, entonces tenemos la P más positiva y más alta en D2, D3 y ABF. Cuando en cambio la frecuencia baja, la persona está durmiendo, si uno hace un mapa se encuentra con que baja dentro del nódulo sinusal y esa porción caudal siempre tiene una frecuencia un poco más lenta. Entonces acá vemos cómo ya no estamos mirando al paciente desde, ahora sí, es desde adelante, pero un poquito más desde la derecha, porque acá vemos la activación. ¿Y por qué más desde la derecha? Porque si no, no la vemos. Y acá vemos muy clarito lo que está pasando. Acá se ve desde atrás la aurícula derecha, y entonces el impulso no nace ya acá, nace acá atrás. Se ha ido más hacia abajo y más posterior el impulso eléctrico.
Y con una precisión, no me gusta decir absoluta, pero sí mucho más significativa, que con un mapeo convencional vamos viendo dónde se mueve el impulso eléctrico. Esta es una típica situación donde el mapeo tridimensional tiene una utilidad. Y para no eternizarnos con este tema del mapeo tridimensional, acá están las indicaciones más actuales, que son las taquicardias ventriculares con cardiopatía estructural. Vamos a suponer un paciente que tiene una tetralogía de Fallot, que tiene una enfermedad de Chagas, tiene una secuela de infarto con zonas de conducción lenta en más de un sitio. Son circuitos, ahí generalmente son arritmias por reentrada, entonces son circuitos muy complejos. Y conviene en esos casos tener la mejor información, porque si no se hace muy larga la ablación y el tiempo va implicando riesgos también. Taquicardias incisionales, ¿qué quiere decir esto? Fundamentalmente son los pacientes con antecedentes de cirugía por cardiopatías congénitas. Por ejemplo, pasado mañana tenemos una ablación con mapeo tridimensional en un paciente de alrededor de 65, tirando a 70 creo, o algo así, con un antecedente de cirugía de comunicación interauricular. Entonces, como queda con un parche que cierra la comunicación interauricular y siempre se entra y se produce una cicatriz de atriotomía, generalmente en la porción lateral de la aurícula derecha, esos son dos lugares que a lo largo de los años pueden llegar a generar algún tipo de conducción lenta a su alrededor y un circuito reentrante. Entonces ahí nos resulta sumamente útil definir con mapeo tridimensional dónde nos estamos moviendo. El aleteo auricular atípico es la arritmia que tiene este señor que les estoy contando. Las taquicardias ventriculares de los tractos de salida, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, estas son taquicardias focales, como en la anterior. Ya no hay una reentrada, sino que es un foco que genera actividad anormal y entonces hay que localizarlo con este mapita de colores. Es decir, el rojo implica que ahí es donde tenemos que ir a apuntar para darle la radiofrecuencia. La fibrilación auricular, que ahora vamos a hablar de eso al final, y las taquicardias auriculares focales, todas aquellas que vienen de un puntito en particular, también nos sirve mucho. Pero les quiero explicar que no hay solamente un mapeo de activación donde uno ve cuál es el rojo, porque de ahí el impulso viene y se expande como si fuera una piedra que tiramos en un estanque en forma de círculos concéntricos, rojo en el medio, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. No siempre, otras veces en un aleteo, por ejemplo, es una macro reentrada, entonces nos encontramos que el rojo y el violeta se juntan porque es como un perro que se muerde la cola. Entonces la zona de activación inicial en el mapa se junta con la zona de activación final. Yo no les puedo mostrar todo porque si no el curso sería solamente sobre el mapeo tridimensional, pero para que ustedes se lo imaginen, ustedes hacen clic y le permiten al mapa que se mueva y entonces nosotros vemos cómo el impulso eléctrico se va propagando así hasta que vuelve acá y se va propagando hasta que vuelve y se va propagando hasta que vuelve. Y si este es el camino, la estrategia es decir, ah bueno, viene por acá, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tratar de poner un piquete en esta zona. Entonces si yo por ejemplo tengo acá, vamos a imaginarnos, la desembocadura de la vena cava inferior y acá tengo, y por acá circula el impulso, y acá tengo por ejemplo la cicatriz, la zona inactivada porque no hay directamente actividad eléctrica, donde está el parche que cerró la comunicación interauricular, le hago una línea de lesiones para que cuando el impulso quiere venir se tropiece y no pueda. ¿Se entiende? O sea que con esto me doy por contento de que van entendiendo mapeo tridimensional. Entonces, vamos a pasar a la crioablación por catéter. ¿Por qué les decía que en el 2004, en esa chica con taquicardia sinusal inapropiada, no podíamos hacer algo que fuera más seguro todavía? Bueno, porque no teníamos disponible la crioablación. La crioablación empezó en la práctica clínica en pacientes y a través de catéter, empezó en el 2001, en Canadá, en Montreal, que es donde nació. ¿Y cuál es la característica que tiene? Clave, tiene 2 o 3 características. Y cuando de nuevo vamos a decir cuándo está indicada, es porque lo mismo, es más cara y también consume más tiempo. Entonces, no siempre nosotros hacemos
ablación con frío, porque la otra, la radiofrecuencia, es lo clásico. Y la ablación con frío, acá se enganchó esto. La ablación con frío tiene estas características. Fíjense, las lesiones son claramente delimitadas. Esto es importante. La crioadherencia. Es lo que pasa si ustedes ponen la lengua en el freezer, se les va a pegar la lengua. Entonces con el frío pasa lo mismo. El catéter se pega al endocardio. Y eso es bueno porque entonces las lesiones son más chiquititas. Cuando nosotros hacemos ablación por radiofrecuencia, como el catéter no se pega, cuando el corazón late en sístole y diástole, el catéter hace como un cepillado. Y entonces la lesión es tan grande como lo que abarca ese cepillado. En cambio, con la crioadherencia, el corazón se mueve y el catéter se mueve junto con el corazón. Entonces la lesión es más puntual. Cuando estamos en zonas críticas, vamos a suponer, como hubiera sido en esa chica, de haberlo tenido en el 2004, el nódulo sinusal uno quiere producir una lesión lo más localizada posible. Hubiera sido ideal para la crioablación. Porque vamos ahí, es una lesión muy puntual, y viene lo más interesante, que es el renglón final, el criomapeo. ¿Qué quiere decir? Que el criomapeo primero es un simulacro. Nosotros enfriamos, pero sin destruir tejido. No necrosamos, simplemente enfriamos. Vemos lo que pasa, si nos gusta, ahí pasamos a más frío y se destruye el tejido. Por eso ahí dice, la única lesión es la que cura. Es decir, nosotros probamos 15 veces, 30 veces. Es muy tedioso porque al ser la lesión muy chiquitita, nos pasamos horas sin tener éxito. Y cada una de esas, que es un criomapeo, un simulacro, no produce destrucción de tejido. Cuando realmente vemos que encontramos lo que nos gusta, ahí sí avanzamos. Y esto tiene mucho que ver fundamentalmente con la seguridad. Gracias. Bueno, hay cosas que son demasiado específicas que yo voy a ir salteando. Fíjense, esto les quiero mostrar. Vean ustedes. Este es un paciente con una reentrada nodal, es decir, vía lenta, vía rápida, en el nódulo auriculoventricular o en su proximidad. Y nosotros nos estamos encontrando con el catéter que registra el electrograma de las de His, pero pegadito a ese catéter. Fíjense que si esto es 1 milímetro, acá está a 2 milímetros. Nosotros estamos con el catéter de crioablación. Si estuviéramos con un catéter de radiofrecuencia, les puedo asegurar que este paciente va enseguida a un marcapasos definitivo. Quedaría con un bloqueo auriculoventricular completo. Con esto tenemos una lesión más chiquitita, vamos probando hasta que llegamos al lugar perfecto, donde la arritmia se interrumpe y donde la conducción auriculoventricular intrínseca no se ve modificada. Y ahí sí, nosotros pasamos a 80 bajo cero, porque antes estábamos criomapeando a menos 30, y ahí la lesión pasa a ser definitiva. Ahora, ¿qué pasa con el seguimiento? Esto es muy breve nomás, no vamos a entrar en mucha especificidad, pero en concreto, en un tiempo se decía que la crioablación podía tener más riesgo de recidivas que la ablación por radiofrecuencia. En concreto, esto es toda una cantidad de diapositivas que terminan mostrando que el índice de recidivas es exactamente, como dice acá, igual a la ablación por radiofrecuencia, es decir, que no tenemos que preocuparnos. Y también, digamos que el futuro, y seguramente dentro de unos años, que no va a ser el año que viene, eso seguro, vamos a lo mejor a estar hablando de algo que tiene que ver con crío, que es la posibilidad de tener tecnologías más frías todavía, que permiten un nuevo horizonte que nos interesa mucho, que son, por un lado, las taquicardias ventriculares, porque con crío muchas veces no se logra en estructuras que tienen un grosor importante, como son las paredes ventriculares, llegar de endocardio a epicardio. Entonces la lesión no es transmural.
y puede no ser eficaz, porque el circuito sigue ocurriendo. Pero es muy interesante poder actuar sobre la miocardiopatía hipertrófica, es decir, poder hacer una ablación septal donde nosotros vayamos necrosando el músculo hipertrófico en el septum, como se ha tratado de hacer con alcoholización, es decir, con la ablación con alcohol, pero que es un fenómeno muy poco controlado. Entonces tiene alrededor de un 20%, uno cada 5 pacientes que al estar trabajando en el septum se produce un bloqueo y tienen que ir a un marcapaso. En cambio acá con algo que uno lo va regulando, va a ser muy interesante. Eso sí, yo creo que difícil hablar de tiempos, pero yo creo que en menos de 5 años pienso que ya se va a poder hablar de esto. Ahora, no quiero entrar con detalles técnicos sobre la ablación por catéter de la fibrilación auricular. Como hay algunos médicos que llevan muy poco tiempo en medicina de graduados, les quiero explicar muy brevemente que en el año 98 un grupo francés liderado por Michel Heitsager de Bordeaux, de Francia, encontraron, para gran sorpresa, ustedes nunca lo estudiaron a eso, que las venas pulmonares tienen como bandas musculares muy pequeñas que se van extinguiendo a medida que nos alejamos de la desembocadura en la aurícula izquierda, y esas bandas en muchos casos tienen actividad eléctrica espontánea. Y sin que nadie sepa por qué, en algún momento eso empieza a molestar, es decir, empiezan a disparar impulsos en una forma muy rápida que cuando llegan, porque como son bandas que desembocan en la aurícula, cuando llegan a la aurícula van produciendo cuadros de taquicardia incesante o fibrilación auricular. Esto fue realmente una genialidad, porque de creer que las venas pulmonares eran nada más que una estructura solamente de paso, pasaron a ser culpables, fíjense ahora la cifra que les voy a decir, no la van a poder creer, del 85% de las fibrilaciones auriculares paroxísticas, es decir, de las que duran hasta 7 días y terminan espontáneamente. Es muchísimo realmente. Entonces, les quiero aclarar que hasta el año 2002, del 98 hasta el 2002, todo lo importante que se hizo en relación con este concepto vino de este mismo señor Michel Heitsager. Entonces se le encontró que eran sitios que podían ser responsables de la arritmia. Entonces, claro, todos empezaron a entusiasmarse y dijeron: lo que hay que hacer es buscar cuál es la conexión esa dentro de la vena. Si la vena es esto, en un corte transversal, veamos si está acá o está acá la conexión. Entonces, ahí hubo toda una búsqueda. Yo creo que probablemente muchos pacientes pagaron un costo exageradamente alto de la ansiedad de muchos arritmólogos por querer curar la arritmia. A mí no me queda claro si el motivo fue genuinamente altruista o buscaban algunos su éxito personal, porque en realidad creo que debería, uno lo mira ahora, debería haberse hecho con más cuidado. Tenían bastante incidencia al dar calor ahí en el ostium de la vena pulmonar. La radiofrecuencia produce un remodelamiento, como si ustedes ponen un bife en la plancha y ustedes vieron que el bife se hincha, no queda quietito. Entonces hubo una incidencia que llegó a ser hasta del 25% en algunos casos de estenosis de las venas pulmonares. Bueno, y además se buscaba cuál era la conexión muscular que lo producía y la otra que lo producía, y después se vio que una conexión podía ser reemplazada por otra y que lo mejor era entonces aislar circularmente alrededor de toda la vena pulmonar, lejos del ostium, para no correr riesgo de estenosis, y aislarla por completo. Y ahí los sistemas de mapeo tridimensional fueron muy útiles porque nos van mostrando en qué puntito dimos ya la energía para no volver tontamente al mismo lugar 3 veces y dejar otros lugares sin tocar. Entonces, si vemos que es toda una línea continua, como un círculo, que ahora se hace mejor, se rodean no una vena y después otra, sino que las del lado derecho, como ustedes se acuerdan, son 4, a veces son 5 también. Las del lado derecho se hacen juntas,
un óvalo que las engloba y las del lado izquierdo también un óvalo que las engloba. Quedan aisladas y en el 85% de los casos eso permite terminar con el problema. Ahora, acá tenemos una especie de tabla comparativa entre la ablación y la amiodarona, que es el fármaco universal, el más potente y el más tóxico también. Entonces, la ablación por radiofrecuencia, acá estamos diciendo que es operador dependiente. Eso al día de hoy es así. Cuantos más casos y mejor sea la estrategia en el sentido de la posición en la cual se aborda al paciente, mejores son los resultados, tanto en eficacia como en seguridad. Que la amiodarona es un fármaco que tiene su toxicidad significativa, pero que se reduce mucho si el médico está debidamente preparado para administrarla y controlar en el seguimiento al paciente. La ablación requiere tecnología, es cara, la amiodarona es muy sencillo. La ablación está reservada a pocos centros, creo que así debe ser, porque es lo que permite que haya pocos centros, pero con mucha experiencia, y la amiodarona, en cambio, es algo que se puede usar en forma indiscriminada. Esto es lo que yo digo, y siempre es un recordatorio para tener en cuenta cuáles son los estudios que pedimos. Esto no está avalado por guías, en el sentido de que no está tal cual yo lo estoy escribiendo ahí, pero también está la medicina basada en la evidencia, basada en la experiencia también. Acá hay un tema, dosaje de hormonas tiroideas. Es muy importante trabajar codo a codo con el endocrinólogo o el clínico, porque hoy no es una indicación para suspender la amiodarona el hecho de que el paciente tenga toxicidad tiroidea. Si es necesario el fármaco, se sigue con la amiodarona y se le dan los medicamentos necesarios para normalizar la función. Y acá vamos a este punto porque la complicación más temida es la neumonitis intersticial, que puede terminar en fibrosis pulmonar. Entonces, esto es importantísimo. Algunos, cuando yo muestro esto, es verdad, me dicen, bueno, pero no en todos lados está disponible la medición de la difusión de monóxido de carbono. No es una medición totalmente específica, es cierto. Y acá creo que habría que poner integración con neumonología, es decir, nosotros lo pedimos y como conducta, cuando viene una alteración en la difusión de monóxido de carbono, que es leve, seguimos adelante. Si es moderada, ya consultamos con el neumonólogo. ¿Por qué? Cuando la difusión de monóxido de carbono está alterada, pero los valores de la espirometría son normales, si suspendemos la amiodarona siempre vamos a tener la posibilidad de volver a foja cero. No queda una lesión irreversible. Por eso es muy importante tratar de pedir. ¿En Entre Ríos tienen difusión de monóxido de carbono? Sí, ¿no es cierto? Desconoce. Bueno, pero la inquietud te queda. O sea, si lo desconoces es porque no lo estás pidiendo. No, yo pedía una espirometría común. Sí, pero lo que pasa es que la espirometría, cuando te viene alterada, se corre el riesgo de que ya no tenga vuelta atrás el problema. Por eso te digo, César, que es una sugerencia. La ablación de la fibrilación auricular tiene complicaciones. Esta es una estadística internacional de centros con mucho volumen. Fíjense que las complicaciones son del 4,5%. Y en realidad, si nosotros miramos, hay acá involucrado el taponamiento, que puede ser por una perforación con el catéter. En la aurícula izquierda muchas veces es al hacer la punción transeptal para pasar de la aurícula derecha a la izquierda, porque todo esto es trabajo en la aurícula izquierda. Entonces, entramos por vía venosa femoral, al llegar al septum interauricular, pinchamos, pasamos a la aurícula izquierda y ahí nosotros tenemos una posibilidad en algunos casos de perforación. Pero eso en la inmensa mayoría es una complicación reversible, pero que muchas veces obliga a interrumpir el procedimiento y hay que estar preparado para tratarla y el equipo que actúa tiene que saber cómo actuar frente a una perforación y a un taponamiento.
Es una complicación que podría ser mortal, pero que cuanto mejor sea la infraestructura, menos riesgo hay de que eso llegue a ocurrir. Y esta complicación, que casi siempre es fatal, ocurre en 1 cada 500 pacientes aproximadamente. Ahora ya hay mucha más capacidad para prevenir que esto ocurra, porque se debe al calentamiento de la mucosa esofágica. Entonces lo que hacemos es entrar con un termómetro por el esófago, muy flexible, y cuando vemos que hay un aumento de la temperatura en el esófago mientras se está dando calor, entonces ahí paramos y buscamos otro lugar. Con lo cual esta complicación, gracias a Dios, en la literatura es mucho menos frecuente. ¿Cuál es el candidato ideal? Y bueno, todo esto no les quepa la menor duda de que está cambiando a pasos muy rápidos. Lo que hoy decimos dentro de un año no lo vamos a seguir diciendo. Entonces, nadie me va a venir a decir, sí, me lo pueden decir, pero yo les aviso, prepárense que dentro de un año les voy a decir otra cosa, porque la realidad va cambiando, la experiencia se modifica, la tecnología inclusive va cambiando. Este es el paciente ideal, entre comillas, joven y sano. Este paciente en la mayoría de las veces no llega al electrofisiólogo porque lo para el clínico y a lo mejor son poquitos episodios. Pero este es el paciente que tiene una aurícula de tamaño normal, que no tiene hipertrofia ventricular, por ahí ni siquiera es hipertenso, y este es el que se origina la arritmia en la inmensa mayoría de los casos de las venas pulmonares. Entonces el tema es muy puntual. Cuando la aurícula ya está más remodelada, está más enferma, tiende a haber otros focos, otros aspectos involucrados, entonces ya las lesiones son más extensas, hay que poner líneas en el techo de la aurícula, entre la vena pulmonar inferior izquierda y la válvula mitral. Eso puede ser arritmogénico, proarrítmico, y crear aleteo auricular atípico, que a veces es peor tolerada que la fibrilación auricular misma. O sea, hay que tener cuidado. Y el paciente hoy por hoy conviene que tenga síntomas. Es decir, cuando hablamos de un procedimiento que tiene 4,5% de complicaciones mayores, si el paciente no es sintomático y solamente estamos curando un Holter, después es una situación muy incómoda que el paciente tenga una complicación, que tenga, por ejemplo, un ACV, aunque sea mínimo, como causa de un procedimiento, cuando quizá ese paciente tenía un score de riesgo embólico muy bajo, o de 0 inclusive. Ahora, esto va a cambiar y cambia permanentemente. Yo de hecho cambié esta diapositiva. Hace un año, esta diapositiva decía, ¿cuál es la verdadera opción? Amiodarona versus ablación, amiodarona y después, si fracasa la amiodarona o no es tolerada, la ablación, o primero la ablación y después la amiodarona. Ahora, esto es unánime, entonces ya se considera que la ablación es suficientemente segura y eficaz como para ponerla como una alternativa frente a la amiodarona. Entonces, sí diría yo que hoy en día esta todavía yo le diría que no. No es primero la ablación y después los antiarrítmicos. Esta seguramente no es. Muchos de los pacientes a los que se hace ablación siguen con antiarrítmicos, pero el mismo antiarrítmico que no era efectivo ahora sí lo es. Entonces en realidad no es uno frente al otro, sino que son complementarios. Esta sí es una posición más adulta, es decir, a medida que nos hacemos adultos vemos que el blanco y el negro no existen, sino que hay más bien muchas escalas de grises. Esta es una posición con decir, no, sumemos. Ahora, esta otra, antiarrítmicos, y si no andan los antiarrítmicos, ablación, me parece una posición razonable. Lo que no sé seguro es si tengo que decir antiarrítmicos incluida la amiodarona o simplemente antiarrítmicos. Y hoy por hoy las guías hablan de uno o más antiarrítmicos, de clase 1 o 3. Pero en clase 3 entra el sotalol también, entonces no se llega a tocar la amiodarona. Va quedando más o menos los conceptos. Entonces, acá vienen dos diapositivas un poquito filosóficas.
y tienen que ver con una letra solamente, aptitud. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para hablar de ablación y pensar y proponerle a un paciente una ablación de fibrilación auricular? Bueno, depende mucho de la experiencia. El equipo tiene que estar preparado para tratar las complicaciones, pero tampoco conviene ser demasiado amarrete con la indicación de la ablación de la fibrilación auricular, porque si llegamos temprano, es el que mejor va a responder. Es decir, la persona que tiene la aurícula sanita, que tiene muy poca enfermedad cardíaca, que muy probablemente todo dependa de gatillos en las venas pulmonares. Ahora, si esperamos demasiado y los años van transcurriendo con pruebas y más fracasos, lo que puede ocurrir es que nos encontremos con un paciente que ya está con la aurícula muy enferma y entonces ya no alcanza con lesiones en determinados lugares, sino que hay que empezar a hacer algo que termina siendo mucho más riesgoso de lo que hubiera sido haber intervenido tempranamente. Y lo que tiene que ver con actitud, acá cambia solamente una letra, pero es muy importante. No solamente hay que estar preparado, sino que también hay que tener la toma de decisiones correctas en el momento correcto, que es ahí con el paciente en la sala de hemodinamia. Entonces, el paciente tiene que estar debidamente informado y conocer que el tratamiento puede requerir 2 o más sesiones. Es decir, cambió totalmente el paradigma. El médico ya no ordena y no le dice al paciente, usted venga tal día que le vamos a hacer una ablación, sino que le tiene que dar toda la información, porque ahora el poder está en manos del paciente, pero la responsabilidad está en manos nuestras. Entonces tenemos que saber muy bien lo que hacemos. Tenemos que tener la transparencia para comunicar los resultados, tanto buenos como malos, con mucha claridad. No sirve eso de decir, sé que existe tal cosa, pero a mí no me pasó. Es decir, sé que existe, pero a mí no me pasó nunca. No. A todos nos pasan cosas y hay que saber asumirlas. Y siempre tener esta actitud. Es mejor saber apretar el freno a tiempo que el acelerador. Entonces, una vez que aceleramos a fondo, es tarde para volver. Si sabemos que el procedimiento puede requerir una segunda sesión porque hay lesiones incompletas, hay recidiva, lo mejor es parar en esta ocasión, ver la evolución del paciente y si la arritmia recurre, estamos siempre a tiempo de volver de nuevo hacia atrás. Bueno, vamos a ir recuperando tiempo y vamos a pasar preguntas. Y yo voy buscando el archivo para el primer taller. César. No, el comentario de eso que, hablando de la combinación de los tratamientos farmacológicos y la ablación, un paciente que tuvimos en común, un hombre grande ya de edad, con una taquicardia paroxística persistente, que vino a una crioablación. Después de eso volvió a presentar la arritmia, pero ya con la medicación se pudo controlar. ¿Que era un paciente joven? Un hombre grande que vos le hiciste un veterinario de Paraná. Ah, sí. Y ahora está controlado con... Está controlado con medicación, que antes era imposible, ¿no? O sea, como un ejemplo de la combinación de estas dos cosas. Sí, la sinergia. Exactamente. Sí. Sí, tuvimos un paciente que era de Entre Ríos y era un procedimiento que se empezó a hacer largo porque no todo es rápido y fácil, a veces es tedioso y difícil, y un muchacho joven que jugaba al fútbol en un pueblito de Entre Ríos, pero creo que no era paciente tuyo, me parece que no, y logramos hacer el aislamiento muy prolijo, muy bien hecho de la vena pulmonar superior izquierda. Estadísticamente son más responsables las venas superiores que las inferiores. Y como el procedimiento era tan largo y ya estábamos cansados nosotros, el médico cansado es peligroso, entonces decidimos parar, dijimos, bueno, si la arritmia vuelve, y bueno, y tuvimos tanta suerte, y tuvo él tanta suerte, que con aislar una de las 4 se curó, y volvió a jugar al fútbol, era la estrella de su pueblo, pero bueno, es mejor eso, porque si estás cansado, a lo mejor en la próxima vena pulmonar
terminás produciendo algún inconveniente, ¿viste? Eso es muy importante. Así que vamos a ir yendo ahora al taller. Yo diría...